En estos últimos días de Navidad estamos leyendo en la liturgia la primera carta de San Juan. Es una carta para mí difícil de predicar. Una de las razones es porque cuando lo leo, yo sé que tiene ideas claras y teológicamente tiene ideas muy importantes. Pero a veces no siento que como hay un hilo conductor. Me parece más bien como dice muchas frases y a veces está un poco enigmático y misterioso lo que dice. Una vez habla como os hablo a vosotros, padres, porque habéis vencido, y a vosotros jóvenes, porque y cosas, y repite cosas, pero es como un lenguaje descifrado o algo que, bueno, me resulta a veces difícil entrar porque no es como una historia. Me parece más bien como nuggets. ¿Saben qué son nuggets? Deben saber, porque si vas ahí a mi comisariato se venden nuggets de pollo. ¿Verdad? Nuggets o McDonald's. Nuggets. Es una palabra graciosa, ¿verdad? Es una palabra en inglés, por favor. Pero quiere decir, claro, los nuggets de pollo es pollo, pero está allí chiquitito. Entonces lo comes y así. Es más fácil de comer y de digerirse, porque es pequeño, es poca cosa. Entonces es una cosa. Entonces la idea, eso es la idea, es que él tiene como muchos nuggets. Ahora tú puedes comer todos los nuggets que quieras hasta que te sacies, pero a veces no tienes tanta hambre, solo un nugget nomás. Pues hoy, eso es lo que me vino a la mente, porque había muchas frases ahí y sé que todas las frases tienen algo muy profundo detrás. Y hay un nugget en particular que es el último, que he reflexionado muchas veces. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo y quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Y claro, y viene la pregunta y dices, ¿y yo qué? ¿Y los cobardes qué hacemos? ¿Los que tenemos miedo qué hacemos? Entonces no amamos, o menos nuestro amor no es perfecto, entonces ¿qué sitio hay para nosotros? Porque aunque quisiera, a veces temo. No sé si ustedes tienen el mismo problema. Es que a veces ves es verdad que el amor perfecto echa fuera el temor y ves la vida de los mártires y cómo les quemaron y les atravesaron con flechas y les cortaron la cabeza y dices, anda, es que estos eran hombres súper valientes y que yo no tengo lo mismo. De hecho, hay una anécdota famosa de la Guerra Civil Española. No sé si ustedes saben, en los años 1936 a 39, creo, por ahí, había una guerra civil en España. Y al final era una guerra marcadamente religiosa, porque los, vamos a decir, comunistas, republicanos, eran ateos. El comunismo es una ideología atea. No tiene que ver con compartir cosas materiales. Eso es una ideología atea. Dios no existe, el hombre es trabajo. Pues nada, entraron allí para tomar posesión del país y claro, todo lo que era la fe a la basura, o peor. Y persiguieron, quemaron muchas iglesias y mataron de mala manera a muchos sacerdotes, monjas y laicos. Muchos, miles, mártires. Pero hay un literato español famoso que murió en esas fechas de que le cogieron y le amenazaron y él les dijo, ustedes pueden arrancar los ojos de mi cabeza, pueden quitarme la piel de los huesos, pero jamás podréis quitarme el miedo que les tengo ahora mismo. Era un hombre sumamente chistoso además. Es que el miedo, el temor es algo que nos acompaña, ¿verdad? Que es como una pasión que llevamos dentro y lo que quiero transmitirles es que es normal
es normal. Al leer eso de San Juan, no pienses que eres un cristiano inferior. En los tiempos recientes tenemos ejemplos preciosos de personas así. Ustedes conocen la televisión EWTN. La fundadora es una monja que se llama la Madre Angélica. Murió en el 2016, en mi cumpleaños. Así que si llegué a ser santa, será la santa de mi cumpleaños. Y ella es una obra de Dios, pero tenía que sufrir mucho para sacar adelante un canal de televisión católico. Además, la más importante del mundo. Más que cualquier televisión protestante o de otra fe. Es la más exitosa. Pero sufrí muchísimo. Y ella siempre dice que no piensa que yo soy como una valiente. Soy una cobarde, pero que sigue poniendo el pie delante. Que sigue tomando pasos adelante. Porque es lo que el Señor me pide. Pues mira, ahí lo tienes, de una monja que parece que era muy valiente. Dice que yo soy una cobarde, pero el Señor me pide andar. Y yo pongo el pie delante y sigo. Otro ejemplo que me impresiona es el misionero sacerdote Christopher Hartley. También está vivo. Madre Angélica murió, pero el padre Christopher vive. Ha sido misionero en República Dominicana, en varios países de África. Yo creo que ahora está trabajando en México. Y es famoso su experiencia en República Dominicana porque han escrito libros desde sus cartas y han hecho un documental sobre los ingenios azucareras. Bueno, la explotación de los trabajadores, y como él, siendo misionero, también defendió los derechos de los trabajadores y dio un discurso al presidente de la nación y de su consejo, que venían a visitar uno de los batalles donde él trabajaba. Y el discurso que él dio era para defenderles y dijo cosas fortísimas. Era que las primeras palabras es: Señor presidente, usted se encuentra en la antesala del infierno, como para transmitir la dura realidad que vivían y sufrían los trabajadores en la caña de azúcar. Y él, bueno, no en el libro, pero contó a nosotros en una conferencia que dio, que él estaba en ese momento, mientras él hablaba del lambón, se le temblaban las piernas y empezaba a hacerse pis encima. Tenía tanto miedo, porque lo había escrito otro día, pero en el momento en que tenía que dar la cara y luchar frente al presidente, estaba muerto de miedo. Pero mira qué valiente que a pesar de eso lo dijo, dio el discurso, porque tenía un amor inmenso hacia los pobres. ¿Entienden? Entonces, eso de que el temor y el amor, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, primero, tener en cuenta que el temor es una pasión que de por sí no quiere decir que es una cosa que yo decido. No es como una cosa que siempre está libre. Yo puedo sentir miedo y temor, pero no por eso estoy cayendo, estoy viviendo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No. Pero la palabra de Dios tiene claro que el amor es más fuerte que el temor. Que lo va echando, expulsando. Tal vez es un proceso en nosotros. Pero lo que quiere transmitir por una parte la palabra de Dios es que el temor no es el motivo de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Porque el motivo de nuestra existencia es el amor. Y nos vamos perfeccionando en eso. Entonces, si ustedes sienten temor a veces, no pasa nada. Lo importante es que no sea el motor de sus decisiones y de sus acciones. ¿Ya? Yo creo que eso es bastante sencillo y comprensible. En segundo lugar, o más profundamente, pensar que esa palabra temor no es solo como un miedo de cobardía, sino que tiene mucha más riqueza.
Gracias a Dios es una cuestión que ha provocado el interés de nuestro querido padre Bloomer, padre Joe Bloomer. Y él hace poco pues estaba investigando, porque eso de temor de Dios, de cómo vamos a temer a Dios. Porque evidentemente es un don del Espíritu Santo, pero a veces es difícil como comprender qué quiere decir temor de Dios. Y en su investigación vino a una conclusión bastante sencilla. El temor de Dios es contrario al temor de los hombres. Y cuando hablamos del temor de los hombres, hablamos de respetos humanos. Yo tengo miedo a lo que la gente va a pensar de mí. Y por eso no hago lo que tengo que hacer. O hago lo que no tengo que hacer. Porque temo lo que ellos van a pensar de mí, o por lo que van a decir, o lo que me van a hacer. ¿Verdad? Temor de los hombres y no temor de Dios. Y el temor de Dios mi único temor es lo que Dios piensa de mí. De modo que para vencer al temor humano, tenemos que entregar nuestro corazón al temor de Dios, que no es contrario al amor. El temor que dice aquí San Juan es el temor de los hombres. Pero vemos en la vida de los santos que el temor de Dios y el amor a Dios siempre se dan juntos. El último ejemplo que le pongo es nuestro querido Santo Padre, San Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. Y pues, no es tan gran cosa, pero en el momento que él lo convocó, la gente dice, ¿pero qué hace Santo Padre? ¿Qué está pensando? ¿Verdad? Y se levantaron muchas voces en contra, porque ¿por qué ahora? ¿Verdad? ¿Por qué va a revolver toda la iglesia y todo el mundo para tener un concilio? ¿Para qué? Porque, claro, es un evento muy grande, un esfuerzo extraordinario de parte de los obispos, etcétera, etcétera. Y San Juan XXIII, bueno, no sé las palabras exactas, pero dijo, está bien, comprendo lo que me dicen, pero quiero que ustedes también comprendan que cómo me voy a poder presentar delante del Señor habiéndole negado esto que me está pidiendo. Que el Espíritu Santo le estaba pidiendo que convocara el concilio para el bien de toda la iglesia, para renovar la vida de toda la iglesia. Y lo comprendió, era un hombre de oración, era un hombre de Dios, es santo. Y supo que Dios se lo pedía. Y no se dejó llevar por el temor, el miedo a lo que la iglesia y el mundo iba a pensar o decir de él, sino del temor de Dios. Que lo único que importa es lo que el Señor piense de mí, lo que el Señor pide de mí. Y lo convocó. Y a pesar de lo que muchos ahora están diciendo, incluso en la iglesia que no entiendo, fue un exitazo. Era un concilio, tiene una riqueza de doctrina recogido desde la tradición, pero expuesto de modo cercano, dio un empuje, ¿verdad?, a la renovación y la belleza de la liturgia, de la vida consagrada, del matrimonio, del lugar del amor en el matrimonio como una realidad divina que los matrimonios... Bueno, total, la llamada universal a la salvación y a la santidad. Y nos sirvió de empuje para desear la santidad. Total, era un santo, temía a Dios y amaba a Dios. Y ese es el ejemplo que yo les propongo. Porque Dios habla a todos, no solo al Papa. Y cuando más ustedes sean almas de oración y almas de Dios como San Juan XXIII, van a percibir exactamente lo que Dios les dice. Yo lo he experimentado hace poco, estuve allí en la reunión con los siervos en España, en la Casa Madre, para elegir el superior general. Y desde el primer instante el Señor me estaba gritando. Era duro lo que me decía, pero era clarísimo. Yo tenía clarísimo lo que el Señor me decía y lo que me pedía, lo que me exigía. Y esos días pasé pues escuchándolo y dejándome pues tallar por la mano de Dios.
y acoger fuerzas, fortaleza, que es una virtud, y también dejarme llevar no por los miedos de los hombres, de lo que me va a pasar, lo que voy a sufrir, sino temor de Dios. Mi único temor, grande temor, es decepcionar al Señor, a no darle a Dios lo que me pide, a no agradar a Jesús, el único. Y eso ustedes también tienen que tener como pauta en su oración, en su vida. Que el temor de lo que va a pasar en mi vida, lo que voy a sufrir, lo que van a pensar de mí, nunca me lleva a tomar decisiones, sino solo lo que Jesús pide de mí y solo lo que a Jesús le agrada. Pues pedimos hoy a la Virgen María, nuestra Madre, la gracia de la fortaleza y del temor de Dios para imitarle a ella, que también supo darle a Jesús todo lo que pedía. Que así sea.